Bienvenidos una vez más a este estudio que estamos llevando acerca de la fe, sobre todo el estudio de la fe de Cristo. Hemos venido estudiando las 7 clases de fe. Cada una de ellas nos ha ido revelando en la condición que cada uno nos encontramos y cómo podemos nosotros ir corrigiendo para poder avanzar. Hemos visto que la fe como tal, la fe es de Dios, es un regalo de Dios. La fe es de Cristo, es básicamente Cristo en nosotros por la palabra revelada que nos convence, nos llena de confianza, nos da seguridad, nos da formación y nos afirma. Eso es lo que yo puedo encontrar en la palabra de Dios o en las sagradas escrituras cuando las estudiamos en sí. Por eso lo declara la carta a los Efesios que el apóstol Pablo escribe en el capítulo 2, versículo 8, cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Esto nos confirma claramente de que la fe es un regalo de Dios. Cuando hablamos de don, hablamos de regalo de parte de Dios. Por lo tanto, lo que Romanos capítulo 10, 17 dice, el medio por el cual podemos empezar a nosotros a tener esa fe, sobre todo la fe de Cristo, y se manifiesta en lo que dice Romanos capítulo 10, 17, un texto que hemos estudiado muchas veces, que dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. La fe es la palabra de Cristo. Cuando nosotros caminamos en las verdades de Dios, en lo que Dios va enseñándonos, en lo que Dios nos va revelando, nos damos cuenta que nosotros no necesitamos tanto ver como Tomás, cuando en su momento Jesús se le presentó, o bueno, antes de presentársele, él dice que hasta no ver, no creer. Y pues esa fe es una fe, básicamente una fe incrédula. Pero cuando nosotros caminamos en el orden de Dios, en lo que Dios quiere, la fe se acrecenta cada vez que oímos la palabra de Cristo. Y resalto esta parte, la palabra de Cristo, no la palabra del hombre, sino la palabra de Cristo. La fe es por el oír y el oír la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo como tal nos va llenando de confianza, nos da dando seguridad, nos va afirmando cada día en ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esto nos va llevando a nosotros a un nivel superior. Un nivel que el mismo apóstol Pablo declara en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, si usted lo lee conmigo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces observemos bien lo que estamos estudiando y venimos desarrollando durante estas enseñanzas que hemos venido haciendo en cuanto a la fe de Cristo. Porque ya esta séptima clase de fe o este nivel de fe nos lleva a que podamos nosotros comprender con claridad que ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo que vive en nosotros. Pero ¿a través de qué? A través de esa fe, esa confianza, esa seguridad, ese convencimiento de que realmente Cristo vive en cada uno de nosotros. Y a veces, déjeme decirle, que nos cuesta creerlo, nos cuesta creer que Cristo vive en nosotros, pero esto es lo que declara las Escrituras, esto es lo que enseña la palabra de Dios, la palabra de Cristo, que
Desafortunadamente en las congregaciones no lo enseñan, o bueno, lo declaran y lo leen y lo dicen, pero no lo viven, o no lo vivimos, mejor dicho. ¿Por qué? Porque dudamos, permanecemos nosotros a veces incrédulos, porque cuando se presenta la situación difícil y complicada, empezamos a tambalear y a dudar de que realmente Cristo es el que hace la obra en nosotros y a través de nosotros, y es el que le hace frente a cualquier situación y a cualquier circunstancia. Por eso es importante que tengamos muy en cuenta estos textos bíblicos que les estoy mencionando, porque vamos a adentrarnos un poco más a los frutos de la fe de Cristo, el fruto de la fe de Cristo en cada uno de nosotros. La fe como tal tiene unos frutos, y esos frutos son el fruto de la fe de Cristo en cada uno de nosotros. Y lo primero que podemos encontrar es que la fe de Cristo en mí o en cada uno de nosotros agrada a Dios. La fe de Cristo como tal agrada a Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice lo siguiente en la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, para agradar a Dios tenemos que agradarle con la fe de Cristo, no con la fe incrédula, no con la fe fluctuante, no con la fe, las otras clases de fe que hemos visto, con ninguna de esas fe, sino con la fe de Cristo. Esa es la que agrada a Dios. El primer fruto que encontramos de la fe de Cristo en mí y en ti y en cada uno es que la fe de Cristo agrada a Dios. Un segundo fruto que podemos encontrar es que la fe de Cristo en cada uno de nosotros produce vida, porque empezamos a vivir por fe. Mas el justo por la fe vivirá, menciona el libro de Habacuc capítulo 2:4 y Romanos 1:16 y 17, cuando dice que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y dice y termina diciendo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces la fe de Cristo produce vida. Y somos justos porque ya Cristo en la cruz nos hizo justos, nos hizo limpios, nos justificó. ¿Sí? Entonces, la fe de Cristo produce vida. No produce muerte, sino vida. Un tercer fruto que encontramos es que la fe de Cristo en cada uno de nosotros preserva nuestra vida, preserva nuestra alma. Hebreos capítulo 10, 38 y 39 menciona algo bien interesante en cuanto a esto, porque sigue la misma línea del tema hablando del vivir por fe. Mire que Hebreos 10, 38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces se preserva el alma, se preserva la vida cuando tenemos la fe de Cristo. ¿Por qué? Porque si tenemos claro que Cristo vive en cada uno de nosotros, como lo mencionaba ahorita y como Pablo lo menciona en Gálatas 2:20, entonces esa fe de Cristo nos va llevando a nosotros a preservar esa vida, a preservar el alma, a preservar, seguir avanzando, no darnos por vencido, creyendo de que todo está bajo control. Entonces no somos de los que retroceden, somos de los que avanzamos, somos de los que progresamos. Además, recordemos que la revelación de las escrituras o de la palabra de Dios o de la palabra de Cristo es de manera progresiva, va poco a poco. Y pues esto nos va llevando a nosotros a tener a entender que tenemos mucha responsabilidad delante de Dios.
y delante de los hombres. Entonces, el fruto de la fe de Cristo en mí o en cada uno de nosotros también nos hace obedientes. Romanos 1:5 menciona esa parte. Y lo menciona el apóstol Pablo porque el apóstol Pablo recibió ese apostolado por obediencia, ¿no? Para la obediencia de la fe. Y lo dice en Romanos 1:5, dice, y por quien recibimos la gracia, es decir, por Cristo, el Hijo de Dios, recibimos la gracia, el regalo de Dios inmerecido, quiere decir, y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, por amor de su nombre. La obediencia a la fe, o sea que la fe de Cristo en cada uno de nosotros, cuando entendimos que esto es de Cristo, la fe de Cristo, o cuando caminamos en la fe de Cristo, nos hace obedientes a un llamado ministerial, a un llamado profesional, a un llamado laboral, al llamado de servir a Cristo, mejor dicho. Entonces ese es el fruto que se produce por la fe de Cristo en cada uno de nosotros. Ahora la fe de Cristo nos fundamenta. También la fe de Cristo nos afirma, nos lleva a una edificación, nos confirma la salvación. O sea, ya no vivimos con ese miedo y ese temor de que es que si me muero, quién sabe por dónde me voy. No, ya estamos limpios, puros, sin mancha. ¿Por qué? Porque la misma fe de Cristo nos justifica, nos declara limpios y eso lo dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y 2 Corintios 5:21 también lo declara, leámoslo y verá. Cuando dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, es decir, en Cristo. En la fe de Cristo somos justificados, en la fe de Cristo somos justificados. Y eso es lo que la mayoría de nosotros no entendemos y por eso vivimos con miedos, con temores. Pero entonces ahí tenemos que tener nosotros bien claro si es que la fe de Cristo está produciendo ese fruto en nosotros. Porque si no está produciendo, si decimos que tenemos fe y se produce lo contrario a lo que estoy mencionando, llenos de miedos, llenos de angustia, llenos de preocupaciones, llenos de cosas que absorben la vida del ser humano, es porque estamos teniendo una fe, quién sabe, una fe incrédula, una fe fluctuante, una poca fe, o la mucha fe, la super fe. Pero cuando llegamos a entender la fe de Cristo, pues vamos teniendo estos frutos que realmente nos dan la certeza de que estamos caminando en un orden divino, en un orden maravilloso. Tener la fe de Cristo nos va llevando a nosotros a vencer al mundo, nos va sanando completamente, nos sana completamente. Y aquí cuando hablamos de sanidad podemos citar lo que es Hechos 3:16. Voy a leerles Hechos 3:16. Y nos encontramos con un cuadro muy bonito y es en cuanto al discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. En el pórtico de Salomón. Pedro dando su discurso en ese pórtico, él llega y dice, da ese discurso bien contundente. Y Pedro ve allí a un hombre, ¿sí? Y queda sano ese hombre. Entonces, en el versículo 14, capítulo 3, versículo 14 dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, hablando pues de Barrabás en ese momento, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual todos somos testigos. Y por la fe en su nombre, o sea, en el nombre de Cristo, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros.
Entonces, podemos ver que cuando caminamos en la fe de Cristo, podemos tener completa sanidad. Podemos tener muchas dolencias en nuestro cuerpo, y eso es algo natural, pero en nuestro espíritu, en nuestro diario vivir con nosotros mismos, hay una sanidad interior, y esa sanidad interior es la que nos levanta, nos anima, y por muchas dolencias físicas que tengamos, seguimos adelante y seguimos avanzando. ¿Por qué? Porque ya estamos completamente sanos, porque tenemos la fe de Cristo. Que en su momento el Señor, quién sabe, pueda que nos sane físicamente, pero pueda que no, pero seguiremos adelante, confiando en lo que Dios está haciendo, como Dios lo esté haciendo, porque Él va cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros. La fe de Cristo en nosotros vence al mundo, la fe de Cristo hace huir inclusive al diablo como tal, y la fe de Cristo en nosotros es parte de ese tesoro maravilloso que Dios tiene en nosotros. Y lo más poderoso que podemos encontrar es que la fe de Cristo gobierna nuestra vida y nos sostiene y nos mantiene firmes. La fe de Cristo en nosotros es nuestra defensa, podemos decirlo. Si leemos primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo aquí lo que hace es darle una recomendación a Timoteo, y le dice en la primera carta de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Mire, la batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, la batalla de la fe. Nosotros no tenemos una batalla con nada que esté fuera de nuestro entorno. La batalla es con nosotros mismos. Esa es nuestra batalla. Y es la batalla de creerle a Cristo, de creerle a la palabra, de que Cristo gobierne nuestra vida. Eso es lo que tenemos que ir nosotros analizando y entenderlo de esa manera, de esa magnitud, mejor dicho. Porque si nosotros no nos podemos gobernar a nosotros mismos, entonces ¿cómo pretendemos nosotros decir que vamos a gobernar en la parte externa? O gobernar en esta tierra a otros. Porque hablamos de reino cuando el reino habla de que Cristo reina en nosotros, porque Él gobierna nuestra vida. Pero si no nos podemos gobernar nosotros mismos, ¿cómo vamos nosotros a predicar y enseñar algo que no estamos viviendo? Entonces la buena batalla o la pelea que habla Timoteo es la buena batalla de la fe. Y ya usted y yo que estamos entendiendo este hilo de tema en cuanto al tema de la fe, este es uno de los frutos que produce la fe de Cristo en nosotros. Y es que pelear la buena batalla de la fe es pelear con nosotros mismos, con lo que realmente estamos creyendo. ¿A quién le estamos creyendo? ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos obedeciendo? Porque vuelvo y repito, nosotros cuando hacemos lo contrario a lo que estoy mencionando hoy, por lo menos, que si la fe de Cristo agrada a Dios, es porque creemos en la palabra de Cristo, pero si no creemos en la palabra de Cristo, eso no va a agradar a Dios. Hacer lo contrario es que si nosotros no tenemos la fe de Cristo, sino que tenemos una fe incrédula que le creemos a todo menos a la palabra de Cristo, pues no vamos a preservar nuestra alma, ni vamos a ser obedientes, ni nos vamos a fundamentar, ni nos vamos a afirmar, ni a edificar, ni mucho menos a confirmar la salvación, porque si mantenemos dudando, entonces ¿cómo vamos a avanzar? Cuando la fe de Cristo en nosotros lo que hace es justificarnos y declararnos limpios, como ya lo mencionamos ahorita. Entonces, somos más que vencedores en Cristo Jesús.
Y la invitación en esta audioclase o en esta audioenseñanza es que podamos manifestar ese fruto de la fe de Cristo en cada uno de nosotros, los cuales ya acabo de mencionar, cada uno con su texto bíblico, para que caminemos y sigamos adelante, no nos demos por vencidos, sigamos adelante, porque al final de cuentas, esa fe de Cristo va a hacer que nosotros alcancemos buen testimonio. Así como lo registra el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 2, que dice, porque por ella, es decir, por la fe, porque en el 11.1 habla, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por cuál fe? Por la fe de Cristo. Ellos, los del Antiguo Testamento, sin haber tenido a Cristo presente y vivo y real como nosotros lo tenemos ahora, ellos creyeron y ellos alcanzaron buen testimonio. Y el mismo capítulo 11, versículo 38 y 39, mire lo que dice. Y todos estos, cuando dice y todos estos, está mencionando que desde el capítulo 11, versículo 13 en adelante, hasta el versículo 38, menciona varios hombres y mujeres de fe que tuvieron la fe de Cristo, que no lo vieron, que lo tuvieron como una promesa, pero que se cumplió en Cristo. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, mire que fue mediante la fe, no recibieron lo prometido. Lo que acabé de decir, ellos no recibieron eso prometido. Lo prometido, ¿quién era? Tener a Cristo viviendo en ellos. No, ellos tenían a Cristo y a Dios lo tenían afuera. Por eso tenían que llamarlo, tenían que buscarlo, tenían que hacer un rito y hacer una ceremonia para que Él descendiera. Pero ahora ya no, ahora ya Cristo vive en cada uno de nosotros. El 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para quiénes? Para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué bello es nuestro Dios. Nos tuvo en cuenta desde antes de la fundación del mundo para que alcanzáramos el cumplimiento de esa promesa maravillosa de que Cristo, el Dios encarnado, el Dios vivo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el universo, habite en cada uno de nosotros. Y por esa fe de Cristo es que nosotros también podemos alcanzar ese buen testimonio, porque no dependemos de métodos humanos, no dependemos de filosofías humanas, no dependemos de simbologías, no dependemos de, ¿cómo es que se llama? De todo lo que tiene que ver con supersticiones, no dependemos de ningún amuleto, ni siquiera dependemos de ninguna imagen, ni de ningún símbolo, ni de ninguna figura, sino que dependemos 100% de la fe de Cristo en nosotros. Y eso es lo que las religiones no han entendido. Las religiones siguen caminando en pos de sus propios dioses, en pos de imágenes, de figuras, de símbolos, atribuyéndoles poderes, atribuyéndoles cosas sobrenaturales a lo que Dios ha creado, cuando lo más poderoso es tener a Cristo vivo, real, en cada uno de nosotros. Entonces, sigamos adelante, sigamos caminando en esta fe maravillosa, porque no nos hace falta nada. Físicamente nos podrá hacer falta plata, nos podrá hacer falta comida. Físicamente sí, nos podrá hacer falta, pero espiritualmente usted y yo lo tenemos todo. Lo tenemos todo y eso es lo que nos hace fuertes, eso es lo que nos hace valientes, eso es lo que nos hace avanzar, eso es lo que nos hace que nosotros, por más que se muevan las cosas a nuestro alrededor, por más que tengamos a nuestro alrededor dificultades y circunstancias difíciles, nosotros ya no vemos eso. Por lo menos a mí me pasa, yo ya no veo con esos ojos de terrenales de que esto se va a acabar, esto se puso mal, esto se va de mal en peor. No, hay que verlo con los ojos espirituales,
con los ojos de Cristo, con los ojos del águila, con los ojos, un águila desde cuando vuela desde las nubes, desde el cielo, desde donde vuela por lo alto y ve desde arriba todo el panorama. Entonces somos águilas con una visión maravillosa, una visión que ve el panorama y sabe que todo está bajo control. Y eso es parte del fruto de la fe de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, sigamos adelante, no nos demos por vencidos y continuemos creyéndole a la palabra de Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que harás, por lo que has hecho. Colocamos en tus manos, Señor, este momento, este tiempo. Sabemos que tú lo has administrado de una manera maravillosa, Señor, dándonos la capacidad de poder entender y comprender que la fe de Cristo produce unos frutos y esos frutos, Señor, los hemos estudiado hoy a través de tu palabra, comprendiendo, Señor, que cada uno de nosotros, cuando hemos entendido que la fe de Cristo es superior a todas las otras clases de fe, podemos caminar tranquilos, podemos caminar confiados, sabemos que todo está bajo control. Colocamos en tus manos, Señor, cada momento, cada situación, cada circunstancia, por difícil o complicada que sea, sabemos que tú tienes el control y que tú sabes que tú tienes, Señor, tú eres el que todo lo ve, todo lo hace posible a favor nuestro, aunque veamos que no está a favor en el momento, pero sabemos que todo obra para bien. Romanos 8:28 siempre lo mencionamos. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito, es decir, al propósito de Dios, son llamados. Gracias, Cristo Jesús. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.